El próximo paso sería construir el diagrama de clase. Este diagrama de casos de uso lo voy a hacer fuera de cámara para no extender los videos y les voy a mostrar cuáles serían todos los casos de uso que vendrían quedando para este sistema. Pero para darles una idea, voy a hacer aquí un comentario. Si no me equivoco, con comillas. Los casos de uso serían relacionados con gastos, con ingresos. Primero ingresos, que primero los ingresos y luego los gastos. No es que sea así, sino es que la lógica dice que primero uno gana y después gasta. Ingresos, gastos. Los ingresos provienen de fuentes. Los gastos se relacionan con categorías. Las familias, los usuarios que hacen parte del sistema. Las familias que de una u otra manera pueden usar el sistema. Los usuarios o miembros de la familia. Miembros de la familia. Las bolsas de ahorro, vamos a hacer que el sistema permita que las familias tengan una bolsa de ahorro a partir de los ingresos que van registrando. Bolsas de ahorro. ¿Sí? Entonces, un usuario entra al sistema y se registra, ya está. Y crea sus ingresos. Para crear los ingresos tiene que seleccionar la fuente. Es decir, que a la fuente hay que hacerle el agregar, eliminar, en caso de uso agregar fuente, eliminar fuente, consultar fuente, listar fuente. Igual para ingresos, crear ingresos, registrar ingresos, etcétera, etcétera. Y categorías. Cuando una persona registra sus ingresos, puede registrar los gastos. Entonces, para poder registrar los gastos, necesita primero iniciar sesión, registrar el gasto, y para registrar el gasto necesita seleccionar la categoría, ¿cierto? Cuando una persona se registre como miembro, hay que registrar como miembro de la familia, es decir, cuando un usuario se registre, tiene que decir de qué familia es miembro. Si es el primer usuario, él creará la familia y se asignará a esa familia. Y él será el que puede asignar miembros a la familia. Fíjense un montón de casos de uso que tiene este sistema. Cuando se agrega un gasto, debe indicar de qué ingreso sacó esa plata que se gastó. Entonces, el caso de uso registrar gastos está relacionado con consultar ingresos. ¿Ya? Cuando una persona, uno de los miembros de la familia puede crear una bolsa de empleo, registrar la bolsa de empleo. Esa bolsa de ahorro, perdón, que empleo. Esa bolsa de ahorro estará relacionada con una familia específica. Y cada uno de los miembros podrá ir agregando aportes a esa bolsa de ahorro. Entonces toca colocar casos de uso relacionados con los aportes. Aportes que se harán a esa bolsa de ahorro para que la bolsa de ahorro crezca. Es decir, por ejemplo, una familia X puede crear una bolsa de ahorro para comprar el arbolito de Navidad, en donde cada uno de los miembros de la familia podrá, si quiere, ir agregando aportes por cada uno de los ingresos o de los ingresos que desee tomar dinero para aportar a esa bolsa de ahorro. Bien, entonces por ahora y luego vamos creciendo esto, entonces serían los conceptos que giran en torno a este sistema. Estos conceptos reflejan la información que el sistema va a permitir que el usuario pueda buscar, consultar, almacenar, trabajar con ella, eliminar, editar, etc. Esa información normalmente se guarda en estructuras de datos llamadas tablas. Si usamos bases de datos relacionales o archivos JSON, XML, archivos planos o archivos en formato clave-valor si usamos un motor de base de datos que no sea relacional. Por ejemplo, Mongo o Cassandra o DynamicDB de AWS, etc. En este caso, para este ejercicio, vamos a usar una base de datos relacional y la vamos a crear usando el motor de base de datos MySQL. Pero recuerden que el objetivo de este curso es que ustedes no usen SQL, sino que lo hagan a partir de un ORM, que después lo vamos a ver.
Por ahora necesitamos identificar cuáles serán las estructuras que van a almacenar esa información. En este caso, esas estructuras son estas. Es decir, si hacemos un inventario de todas, serían usuarios, ¿cierto? Los miembros que ya están, los miembros de la familia, las familias, y lo que tiene que ver con las finanzas, que vendrían siendo los usuarios, la familia, los miembros. Los ingresos que esos usuarios o miembros de la familia realizan, los gastos que esos miembros de la familia realizan, la fuente de donde provienen los ingresos, las categorías de esos gastos. Por ejemplo, puedo tener un gasto que se llame pago del semestre. Ese gasto puede ser de la categoría de educación. O puedo tener un gasto que se llame salida de paseo y puede tener la categoría diversión y alimentación. Los ingresos sí pueden venir, sí deben venir de una sola fuente, es decir, yo puedo ingresar un ingreso que se llame con valor de 1.000.000 de pesos que se llame, que venga de la fuente empleo. Empleo, yo puedo tener varios empleos, empleo X. Entonces, el empleo X no lo voy a poner en la fuente, ese sería el nombre de la fuente. El nombre del empleo lo pondría aquí en el nombre del ingreso, salario del empleo XYZ. Y la categoría es fuente. Por lo tanto, un gasto puede tener varias categorías y un ingreso pertenece a una sola fuente. Y una fuente cualquiera, por ejemplo, la fuente de empleo, puede estar relacionada con varios ingresos, es decir, los meses que me han ido pagando. Y una categoría cualquiera puede estar relacionada con varios gastos. Una bolsa de ahorro está relacionada con una sola familia. Y una familia puede tener varias bolsas de ahorro. Un aporte a la bolsa de ahorro le pertenece, lo hizo un miembro, ¿ya? Y el miembro puede estar relacionado con la familia, que está relacionado con la familia. Un miembro pertenece a una familia puede tener varios miembros, y ese miembro aporta a una bolsa de empleo. Es decir, no hay necesidad de relacionar la bolsa de empleo, el aporte con la familia. ¿Por qué? Porque si el aporte lo realiza un miembro, un aporte realizado por un miembro, y un miembro puede realizar muchos aportes, y el aporte pertenece a una bolsa de ahorros, y la bolsa de ahorros ya tiene a la familia, entonces una relación entre aporte y familia es redundante, ya que el aporte pertenece a la bolsa de ahorro. La bolsa de ahorro pertenece a una familia, y hay una conexión entre aporte, una conexión indirecta entre aporte y familia. Sí hay que indicar cuál es el miembro que realiza ese aporte. No hay que relacionar el miembro con la bolsa de ahorro. ¿Por qué? Porque si el aporte lo realizó un miembro, el miembro ya tiene la familia y la familia tiene las bolsas de ahorro y el aporte pertenece a una bolsa de ahorro específica, entonces no es necesario relacionar el miembro con bolsa de ahorro porque ya hay una relación indirecta. Listo, esto lo vamos a modelar usando un diagrama llamado diagrama de clases, que es el que vamos a hacer a continuación, a partir de los conceptos que acabamos de ver. Clic aquí en el proyecto y creamos otro diagrama, nuevo diagrama. Normalmente en este menú aparecen las opciones de NetBeans que hemos usado últimamente. Aquí está. Vamos a llamar diagrama de clases conceptual. Recuerden que lo que estoy haciendo es modelar la arquitectura del sistema. Eso es algo transversal para cualquier sistema, sin importar el lenguaje o tecnología en la que estemos haciendo. En este caso, yo voy a explicar cómo hacer el sistema en Java, pero esta misma arquitectura o análisis que estamos haciendo al lado funciona para hacer el mismo sistema en Python, PHP, C Sharp, Visual Basic, Clip, Kotlin, Dart, el que sea, Go, el que sea, el lenguaje que sea, porque la arquitectura es agnóstica al tipo de tecnología con el que se va a crear el sistema.
Entonces, según Star UML, según plan UML, para crear un diagrama, vamos a colocarle que sea direccional vertical. Entonces recuerden left, to, right, by, dirección de izquierda a derecha, dirección. Sí, está bien. Y ahora vamos a crear el diagrama de clase. Recuerden que el diagrama de clase lo vamos a crear basado en estos conceptos. Entonces, vamos a crear nuestra primera clase. Vamos a colocar aquí clases. Conceptuales. Es decir, las clases que representan los conceptos inherentes al sistema. Entonces, para crear una clase, se coloca la palabra class y se coloca el nombre de la clase, usuario. ¿Ya? En singular, ustedes pueden colocarlo en plural si quieren, pero se recomienda que sea en singular. Inicio y fin. Y un usuario, ¿cuáles serían las propiedades de cualquier usuario? Un usuario va a tener un código. Vamos a colocarlo tipo, en UML se escribe de esta manera. Primero el nombre de la propiedad y dos puntos el nombre del tipo de datos, como se hace en Python. Pero como esto lo vamos a pasar a Java, vamos a hacerlo parecido a Java. Entonces en Java primero se coloca el tipo y después el nombre de la propiedad o la variable. Este negativo quiere decir que esta propiedad va a ser de ámbito privado. En programación orientada a objetos ustedes ya saben qué significa el ámbito privado. Si no, pues tienen que leerlo. Recuerden que depender de estas clasecitas es ser empírico y ustedes están estudiando una carrera. El estudiante la carrera la hace de acuerdo al estudio que le asigne de manera individual y fuera de las clases que el profesor o la profesora les da en el aula o de manera remota o de manera virtual. Eso es lo que define que un profesional sea exitoso o mediocre. Bien, entonces la otra propiedad es el password, la clave. Vamos a colocarle password. La otra propiedad va a ser el nombre, string, nombre. Y la otra propiedad va a ser el apellido, string, apellido. Listo. Entonces, como todos los usuarios van a hacer, van a tener un rol. Entonces, vamos a colocar aquí un rol. Rol que va a ser una numeración, rol. Rol, eso lo miramos después. Entonces va a ser rol. Los tipos de roles van a ser, o los valores de la numeración van a ser, los nombres de los actores. En este caso sería admin y usuario. ¿Ya? Esos serían los roles. Y podemos colocar, no solamente eso para evitar que alguien más entre el sistema ya algo. Listo. Va a tener un email. Y ya, esos serían los, digamos que las propiedades que tendríamos. Si durante el análisis vamos identificando otras, pues simplemente cambiamos esto y hacemos el respectivo cambio en el código Java. Si guardamos aquí, ya podemos ver la clase. Listo. Las clases tienen métodos. Entonces los métodos en todos los lenguajes tienen un nombre y unos paréntesis, ¿verdad? Entonces aquí colocamos, los métodos van a ser públicos. Ese es el más. El nombre del primer método sería el constructor. Como vamos a hacer como un Java, vamos a colocarle el nombre de la clase. Los constructores siempre se llaman en Java igual que el nombre de la clase. Y vamos a colocar el constructor por defecto. Y vamos a decirle que retorne. No, pero los constructores no retornan nada. Ahí está. Y él coloca el constructor aquí. Vamos a colocarle otro método. El método para obtener los datos, por ejemplo en Java se utiliza mucho el get y el set, obtener el get de
el código. Entonces el get retorna el tipo de datos de la variable. String, la variable ¿cuál es? Código. Get, código. Y no recibe parámetros. Ahí está. Ahora vamos a hacer el set de código. El resto ya es que ustedes se pongan a hacer los demás. Los set no retornan nada, void. Y se llaman set y el nombre de la variable, código. Y reciben una variable del mismo tipo de datos, un parámetro del mismo tipo de datos de la variable a la que se va a cambiar. Set significa settings, configurar, establecer, cambiar. No es set de conjunto, es una abreviación de setting. Entonces, como la variable código es de tipo string, entonces hay que colocar aquí que va a recibir un parámetro de tipo string. Normalmente le pongo el mismo nombre como variable local. Y aquí tenemos nuestro. Pueden colocar más. Yo creo que con los nombres de las propiedades basta. Listo. La otra clase que vamos a utilizar es la clase familias. Entonces la clase familia. Las familias van a tener las siguientes propiedades. El código de la familia. Voy a ponerle que el código sea entero y que lo genere el sistema de manera automática. ID. Vamos a colocar aquí una pista. Que el código lo genere de manera automática. Generado de manera autoincremental. Autoincremental. Es decir, que se maneje o el valor de esta variable lo ingrese el sistema automáticamente. Es decir, la primera familia sería la 1, la segunda sería la 2 y así sucesivamente. Las familias van a tener un nombre, string, nombre. El nombre lo vamos a usar con el apellido y el primer y segundo apellido. Pero también puede ser el nombre que les dé la gana. Porque la palabra costeño y hablo así. Vamos a tener un usuario que la crea. Entonces, usuario que ya existe como tipo de dato, que es una clase, y el creador o propietario. ¿Ya? Listo. Vamos a tener una dirección. La familia tiene una dirección, string, dirección. También tiene un número de telefónico, string, número de teléfono. ¿Por qué string? Porque los números de teléfono pueden tener guión, pueden tener el numeral, pueden tener espacios. Si queremos, si el número de teléfono es solo número, pues igual sería string. ¿Por qué? Porque con ese dato no se hacen operaciones matemáticas, simplemente un dato identificador. De otra manera, si colocan el número telefónico de tipo numérico y si la familia por algún motivo tiene un 018000, al guardarlo como entero, este 0 desaparece y queda así. Entonces cuando vayan a marcar, van a marcar con un 8000 y da error. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, las familias tienen un correo electrónico genérico para todo. Ahí todo el mundo tendrá, o el creador tendrá acceso a ese número, a ese email. Y las familias, ¿qué más tendrían? Ya, vamos a dar la familia a Daisy, vamos agregándole más atributos de la medida que hagamos. La otra clase serían los miembros de la familia. Las miembros. Los miembros de la familia heredarán de usuario, es decir, tendrán todo esto que está aquí. Entonces, para eso, estas propiedades tendríamos que colocarlas de tipo protegido, porque serán heredables por otras clases. En este caso, por la clase miembro. Para hacer que la clase miembro herede de la clase usuario, se usa una relación. Esa relación es de herencia. Entonces, con la clase usuario y según lo que dice el lenguaje de Plano ML, esta sería la forma de crear una relación de herencia con miembro. Se relaciona con miembro y está en plural, debe ser singular. Y familia sin singular.
Listo, entonces aquí sería miembro. Si damos clic aquí, vemos que ya miembro hereda de usuario, por lo tanto no hay que colocarle estas propiedades porque ya las hereda. Tenemos que hacer que miembro tenga una propiedad específica, que no tenga usuario, de lo contrario la herencia no tendría sentido. Vamos a hacer que miembro tenga una propiedad privada que se llame rol en la familia o rol de la familia o estado en la familia o nivel o posición de la familia. Posición, ¿qué posición tendría la familia? Vamos a colocarle rol de la familia. Rol en la familia. Rol familia. Rol en familia. Rol en familia. O rol de la familia. O rol familia. No quería escribir tanto. Familia. Rol. Esto va a ser una numeración, entonces vamos a colocar aquí en número. ¿Cuáles serían los posibles roles, valores de la numeración? Entonces, padre y el madre. Vamos a colocar aquí abuelo, abuelo, abuela, padre, madre. En la familia a veces viven los tíos, tío, tía. En la familia a veces viven los primos, primos que forman parte de la familia a veces cuando quedan huérfanos o cuando están viviendo, estudiando o los adopta la familia, primo, prima. Y aquí vamos a colocar los principales, que serían hijo, hija, hijo, hija. Esos serían los roles que tendría una familia. Creo que los demás ya no sería familia, ¿cierto? Bien. Entonces ya sabemos que un miembro es un usuario del sistema que tiene todo esto, pero también tiene un rol en la familia que no lo tienen los usuarios comunes y corrientes. Además del rol, el usuario va a tener el primer nombre, string, el segundo nombre, porque ya tendría el primer nombre heredado aquí, segundo nombre, el segundo apellido, ya lo tendría heredado de acá, de usuario, el primero. Tendría un género, y género también sería una numeración, género, en un género. Los posibles valores del género podrían ser masculino, femenino. Y para ser inclusivo, vamos a colocar otros. Bien. ¿Qué más tiene un miembro de una familia? Tiene una fecha de nacimiento. Pero eso también lo tiene un usuario, sí, pero un usuario como tal no es relevante tenerle una fecha de nacimiento ni un género. Son características propias de un miembro de una familia, no de un usuario del sistema. Entonces, aquí sería fecha de nacimiento. Vamos a colocarlo de tipo local date, si vamos a trabajar con Java directamente. Si vamos a trabajar con un lenguaje de programación y no sabemos qué lenguaje de programación vamos a utilizar, pues podemos colocar fecha. O de tipo string, como quieran. Yo le voy a colocar local date. Local date, que es un tipo de datos para representar fechas en Java. Fecha de nacimiento. Voy a colocar esto aquí, porque si lo pinto, se la graba grandísimo bien. Entonces, lo coloqué aquí para que apareciera en el video, pero en realidad lo voy a quitar. Y lo voy a poner, esto va a ser como una numeración, ya les explico. Voy a ponerlo por acá abajo. Ahí, dame un segundo, copio esto, lo voy a colocar aquí como enumeraciones.
Ya le explico qué voy a hacer. Voy a tenerlo y después voy a poner un comentario porque es un error y después los creamos. Y los quitamos de aquí para que la clase no se vea tan grande. Ahora sí. Listo. Entonces, del miembro necesitamos el primer nombre, segundo nombre, el género, la fecha de nacimiento. No necesitamos la estatura de un miembro aquí, ni el peso tampoco. Necesitamos, yo creo que ya, un email, ya lo hereda acá arriba, un número telefónico, lo hereda acá arriba. No tenemos número telefónico de usuario porque no es importante el número telefónico acá. Entonces vamos a colocarle aquí el número telefónico. Número de teléfono o telefónico. Número telefónico. ¿Qué más sería importante? Una foto. Foto. Vamos a guardar en realidad la ruta o el nombre de la imagen y la foto la guardamos en otro lugar. Foto. Y vamos a colocar la ocupación que la persona tiene, realiza, el miembro realiza, string, ocupación. Esa ocupación podemos crearla como una clase o como una enumeración, pero para este caso lo voy a dejar solamente así para que la persona pueda colocar cualquier ocupación que quiera. Listo. Aquí está nuestra clase miembro. Ahora, los miembros se relacionan con familia, es decir, una familia cualquiera tiene muchos, puede tener muchos miembros, y un miembro pertenece a una sola familia, entonces hagamos las relaciones. Entonces, familia y miembro se relacionan, así es, se relacionan, y miembro se relacionan. Si guardamos, ahí está la relación, pero las relaciones deben tener cardinalidad, es decir, el número de usuarios, el número de objetos de aquí, que se relacionan con objetos de acá, y el número de objetos de aquí que se relacionan con acá. Lo dije de manera errada. Un objeto de aquí con cuánto se relaciona de acá, y un objeto de aquí con cuánto se relaciona de acá. A esos objetos también le llamamos instancia, recuerden. Entonces, y se le pone una etiqueta a la relación. Aquí en este caso vamos a colocar que es un miembro, es un usuario. ¿Ya? Y aquí la relación entre familia y miembro es pertenecer. Pertenecer. Una familia cualquiera le pertenecen, a una familia cualquiera le pertenecen muchos miembros. Entonces se coloca de este lado y se representa con asterisco. Y a un miembro cualquiera pertenece a una sola familia, se pone de este lado. Si guardamos, aquí está la relación. ¿Cómo se lee? Un miembro es un usuario y hereda todo esto. Además, un miembro tiene estas propiedades que son exclusivas de miembro, que no son de cualquier usuario. Un miembro cualquiera pertenece a una familia y una familia cualquiera le pertenece cualquier cantidad de miembros. Así se lee. Listo. La otra clase que falta es la clase, bueno, ahí falta un montón, la clase ingresos. La clase fuente, la clase categoría, la clase fuente. Vamos a empezar con la clase fuentes. Fuente, clase, fuente. Llave, cierro llave. La clase fuente va a tener un ID que también va a ser autoincremental. Vamos a colocarle aquí una nota, un comentario que sea autoincremental. Va a tener un nombre, string, nombre. Y vamos a dar aquí una notica, un comentario que sea único. Y vamos a colocarle aquí una descripción. String, descripción. Y aquí vamos a colocar un icono. Vamos a colocar también el nombre del archivo del icono. Por ejemplo, si la fuente es de trabajo, le podemos colocar un casco. ¿Ya? Un casco o una herramienta. Si la fuente es de salario, para decir.
Si la fuente es lotería, entonces podemos colocar ahí una ruleta. Si la fuente es herencia, podemos colocar ahí juez, un martillito de un juez que indica que el juez dio el dictamen, etc. Bien, de arriendo, por decir algo, el icono como una casa. Listo. Ahora vamos con la clase ingresos. Vamos a pintar la clase aquí. Fuentes. Fuentes, no fuentes. La clase ingreso. Se está extendiendo el video, pero este video sí es largo porque no puedo pararlo en partes. Tengo que terminarlo completo. Entonces la clase gasto. Entonces, la clase ingreso, no fue ingreso. Ingreso. Entonces, a ver, una fuente se relaciona con un miembro, no. Con un usuario, no. Con una familia, no. Con un miembro, no. La fuente se relaciona con el ingreso. Entonces creamos la clase ingreso, y la clase ingreso va a tener un ID que también va a ser incremental. La notica aquí. Si se ve muy grande la clase, entonces lo ponen acá arriba. Ahí. Aunque se ve bien, ahí está. La fecha del ingreso. Local date time, para que incluya la fecha y la hora, aunque en realidad nadie sacó ya la hora en la que hizo el ingreso. Entonces vamos a darle local date. Vamos a colocarle fecha. Esa es la fecha del ingreso. Vamos a colocar la fecha en la que se registró dicho ingreso. Local date time. Fecha registro. Fecha de creación de registro. Esa fecha de registro sí va a ser automática. Vamos a poner una nota aquí que sea fecha automática, la actual. Actual automática. Es decir, que el sistema hace que ingrese esa fecha no al usuario. Bien. El nombre del ingreso, string nombre. El valor del ingreso, float, valor del ingreso. Unos detalles o descripción. String descripción. Y el ingreso tiene la fuente a la que pertenece. Fuente. Esta es la variable y esta es la clase. Vean que la clase fuente está ahí. ¿Ya? Entonces, como un ingreso pertenece a una fuente y una fuente puede tener muchos ingresos, entonces tenemos que hacer la relación. Fuente se conecta con ingreso. Y la etiqueta sería proveer. Entonces, una fuente cualquiera, ¿cuántos ingresos provee? Cualquier cantidad. O provenir. Bien. Y un ingreso cualquiera proviene de una sola fuente. Y ahí tienen la relación entre ingreso y fuente. Pero tenemos la relación entre fuente, ingreso y fuente, pero no entre fuente e ingreso. Como una fuente puede proveer mucho ingreso, entonces tenemos que colocarle aquí una, no es obligatorio, pero sí se lo recomiendo, una colección de ingresos. Entonces en Java hay una colección que se llama list, o una que se llama set, como quieran. Voy a usar list en esta vez. Y le vamos a colocar que esa fuente es de tipo, solamente voy a guardar ingreso, objeto de tipo ingreso. Le vamos a llamar ingresos. Listo, ahí está. Ahora, los ingresos también se relacionan con quién? Con los miembros, porque un ingreso le pertenece a un miembro. Entonces aquí colocamos el miembro. Miembro.
Y un miembro cualquiera puede tener muchos ingresos. Entonces vamos a miembro y le colocamos una lista de ingresos, como lo hicimos con fuente. Ahí está. Y hacemos la relación entre miembro y ingreso. Ingreso se relaciona con miembro. Si guardamos, ya debe existir la relación entre fuente, ingreso. ¿Sí ven? Fuente, ingreso y fuente, miembro. Pero falta la cardinalidad. Entonces, ponerle aquí, registrar, o recibir, como quieran. En este caso, para el sistema sería registrar. Un ingreso es registrado por un solo miembro. Y un miembro puede tener cualquier cantidad de ingresos. O puede registrar cualquier cantidad de ingresos. Y aquí tenemos la relación. Ahí. ¿Lo ven? Ahora, vamos con la clase gastos y la clase categoría. Categoría y gastos. Entonces, clase categoría. Clase categoría. Abro llave, cierro llave. La categoría va a ser prácticamente las mismas propiedades que tiene la fuente, pero siendo que una fuente no es una categoría ni una categoría es una fuente. Tiene las mismas propiedades, pero no, conceptualmente no son lo mismo. Entonces, una categoría tiene un ID, un nombre, una descripción y un icono. ¿Cierto? Guardamos aquí y aparece la clase categoría. Y la clase gasto. 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 Cierro llave, cierro llave. Ahí está. Y un gasto básicamente tendría las mismas propiedades de un ingreso, pero no son lo mismo. Entonces un gasto tendría un ID, una fecha de registro, una fecha, el nombre del gasto, el valor y la descripción. Ahí está. Ahora, ¿una categoría y un gasto se relacionan? Sí, hagamos la relación. Gasto y categoría se relacionan, sí. Ahí está la relación. ¿Cómo se relacionan? ¿Mediante qué verbo? Pertenecer. Pertenecer. Ahí está. Ahora, un gasto cualquiera le pertenece a cuántas categorías? A muchas. Un gasto puede ser de varias categorías. Y una categoría cualquiera, ¿cuántos gastos le pueden pertenecer? Muchos. Ahí está. Esa es la relación. Muy bien. Ahora, el gasto como tal pertenece lo genera o lo registra un miembro. Entonces, a gasto hay que relacionarlo con el miembro. Y se hace la relación enseguida porque se nos olvida. Gasto y miembro se relacionan, sí, con registrar. Un gasto es registrado por un miembro y un miembro cualquiera registra cualquier cantidad de gastos. Y ahí está. ¿Ven? Categoría gastos, miembro gastos. Listo. Y ahora vamos a hacer que el miembro tenga la lista de gastos. Un miembro tiene una lista de gastos. Gasto, que es la clase, y la variable gastos, que indica que son varios. La categoría, revisen que la categoría tenga la lista de gastos también, porque una categoría tiene muchos gastos, según el diagrama y la lógica. Ahí está. Entonces ya el gasto tiene sus datos, tiene su miembro y tiene su categoría, obviamente. A una lista de categorías. List, porque tiene varias.
categorías. Categorías. Miren que el gasto tiene muchas categorías. Miren, un gasto cualquiera pertenece a muchas categorías. Muchas, miren acá. Y una categoría cualquiera le pertenecen muchos gastos. Por eso es que categoría tiene la lista de gastos y gasto tiene la lista de categorías. Ahora, ya, entonces tenemos el gasto, la categoría, tenemos el fuente, el ingreso y la fuente y el miembro que le pertenece. Bien, ahora sigamos con el concepto de bolsa de ahorro y aportes. O sea, bolsa de ahorro. Bolsa de ahorro. Las bolsa de ahorros. Abro llave, cierro llave, llave. Y una bolsa de ahorro va a tener un ID autoincremental para no tener que ingresar el código nosotros. Va a tener una fecha de inicio, una fecha de registro, cuando se registra la bolsa de ahorro. Esa fecha de registro se la vamos a colocar a todas las propiedades, a todas las clases. Es muy útil. Nosotros podemos hacer auditoría. Ya ahora se la colocamos a las que faltan. Primero terminamos con esto. Fecha de registro. Tiene una fecha de inicio. Local date, cuando termina. Fecha de inicio. Cuando inicia la bolsa de ahorro. Y una fecha de fin, cuando termina o cuando se cierra. Cuando se cierra la bolsa de ahorro. Fecha de fin. La bolsa de ahorro va a ponerle un nombre. Por ejemplo, una bolsa de ahorro puede ser ahorro para ir a pasear a Cartagena. Los cachacos que siempre quieren venir para acá. String, nombre. La bolsa de ahorro va a tener un monto inicial. Float, un monto inicial. Monto ideal. Monto ideal. O sea, el límite, el propósito, digamos que, sí, el valor propósito. ¿Ya? Pero la bolsa de ahorro también tiene un propósito, ahora que me acuerdo, string, un propósito. String, propósito. El nombre es el nombre que vamos a dar, por ejemplo, arbolito de Navidad, y propósito es, por decir, queremos reunir 200.000 pesos trimestral para comprar el arbolito de Navidad de diciembre porque el que está ya está viejito. Es textual. Una bolsa de ahorro tiene la fecha de registro, la fecha de fin, el estado. Podemos decir que la bolsa de ahorro esté, vamos a colocar una numeración estado. Estado, bolsa de ahorro. En y estado. Esos estados pueden ser, vamos a ponerlo por acá abajo, esos estados pueden ser activa, es decir, todavía está activa, cerrada, es decir, ya se finalizó la fecha pero no se cumplió, o cumplida, lograda, más bien. Ya. Puede ser que se cierre porque no se cumplió. Si está lograda, está cerrada. ¿Ya? O está lograda y sigue activa. Es decir, la gente puede seguir agregando más plática. O simplemente está cerrada y ya no se puede agregar más plata a la bolsa de ahorros. Bien. La bolsa de ahorros también va a tener la familia a la que pertenece. Familia. ¿Okay? Entonces, familia, que es la variable o la propiedad, y hacemos la relación que se nos olvida enseguida. Entonces, por bolsa de ahorro, vamos a copiarla porque se me olvida cómo lo escribí. Bolsa de ahorro se relaciona o se conecta con familia. Entonces, la bolsa de ahorro pertenecer. La relación. Una bolsa de ahorro cualquiera pertenece a cuántas familias, a una.
Y una familia cualquiera puede tener ¿cuántas bolsas de ahorro? Muchas. Guardamos. Y ahí tenemos la relación entre bolsa de ahorro y familia. ¿Ven? Ahora, la clase aporte. Aporte. Ponemos esta. La clase aporte. Vamos a colocar también quién creó la bolsa de ahorro. Entonces vamos a relacionarla con el miembro que la crea. La bolsa de ahorro. Vamos a colocar gasto acá arribita para ir en el orden. No es que deba ir ahí, sino es por ser un poquito más dado al ir la secuencia en la que lo he ido creando. La bolsa de ahorro debe tener qué usuario fue el que la creó. Entonces el miembro que la creó. Miembro, voy a colocar el creador. Ya, y hacemos la relación. La bolsa de ahorro debe tener el miembro que la creó. Una bolsa de ahorro la creó un miembro. Crear. Y un miembro puede crear cualquier cantidad de bolsa de ahorro. Si guardamos, ya tenemos la relación entre el miembro de bolsa de ahorro y entre el miembro de la familia que se ahorra bolsa de ahorro. Bien. Nos falta la clase aportes. ¿Qué son los aportes? El dinero que un miembro asigna o da para que la bolsa de ahorro se cumpla. Entonces, clase aporte. Abro llave, cierro llave. Y aquí colocamos privada. Vamos a colocarle un entero autoincremento también. Para tener que ingresarlo. Vamos a colocar que la bolsa de ahorro, el aporte tiene una fecha de creación, cuando se creó el aporte. El aporte también va a tener un valor, cuánto agregó. El aporte va a tener un miembro, el miembro que agregó ese aporte. Y hacemos la relación enseguida, pues se nos olvida. Entonces, el aporte, vamos a guardarlo para que vaya apareciendo enseguida ahí. Está el aporte. El aporte se relaciona con miembros, si es. Ya sabemos que sí. Y aquí sería contribuir. Contribuir. Un aporte cualquiera es una contribución de un miembro. Y un miembro cualquiera, contribuye a cuántos aportes? A muchos. Repito, como habíamos dicho antes, ¿es necesario relacionar el miembro con la bolsa de ahorro? No, porque el aporte ya tiene la bolsa de ahorro. No lo hemos relacionado todavía. Entonces, el aporte tiene la bolsa de ahorro a la que pertenece. Bolsa de ahorro. ¿Para quién va ese aporte? Para la bolsa de ahorro. Bolsa de ahorro. Y hacemos la relación. La bolsa de ahorro, el aporte, se relaciona con la bolsa de ahorro, ¿sí? La relación es pertenecer. Y un aporte cualquiera pertenece a una sola bolsa de ahorros. Y una bolsa de ahorro le pertenece a cualquier cantidad de aportes. Ahí está. Ahora, tenemos que colocar una lista de aportes al miembro, porque el miembro contribuye con una cantidad indefinida de aportes. Entonces, vamos a miembros, y le colocamos a miembro una lista de aportes. List, aporte, para que sepan cuáles son los aportes de cada miembro. Y a la bolsa de empleo le colocamos una lista de aportes también. ¿Por qué? Porque la bolsa de empleo, otra vez la bolsa de empleo, la bolsa de ahorros también tiene, según la relación, una bolsa de ahorro tiene muchos aportes. Entonces colocamos en la bolsa de ahorro la lista de aportes que tiene esa bolsa de ahorros. Y aquí está nuestro diagramita.
¿Sí lo ven? Ahora, necesitamos hacer una relación muy importante. Y es, si yo aporto como miembro a una bolsa de ahorro, eso es un gasto. ¿Ya? Entonces, el aporte debe estar relacionado al gasto del cual, o del ingreso del cual se representa, pero también es un gasto. Es decir, si yo saco plata de mi ingreso y me gano 1.000.000 de pesos, o me pagaron 1.000.000 de pesos y saco 5.000 pesos para un aporte a la bolsa de ahorro, yo tengo que registrar de dónde salió ese aporte del ingreso total, pero también como salió de un gasto, ¿verdad? Entonces tengo que registrarlo con gasto. Entonces el aporte está registrado con ingreso, de dónde vino ese ingreso, ¿ya? Y en qué gasto fue registrado. ¿A qué gasto fue registrado? Gasto. Entonces relacionamos enseguida. Aporte y gastos aporte e ingresos se relacionan. Sí. Un aporte se relaciona con ingreso. Ingreso. Entonces aquí la relación sería eh, provenir. Provenir. Un aporte cualquiera proviene de un ingreso. Y un ingreso cualquiera puede tener varios aportes. Por ejemplo, yo puedo del salario tal, puedo poner 200 para este aporte, por ejemplo, para la bolsa de empleo X, y al mismo tiempo tenemos que tener una bolsa de empleo, por ejemplo, para pintar la casa. Y de codo 100 más para pintar la casa, por decir algo. Bien, y aporte también se relaciona con el gasto, es decir, registrar. Un aporte cualquiera es registrado en un gasto, ¿ya? Y un gasto puede registrarse a partir de varios aportes. Tenemos que colocar entonces la relación de lista de gastos con aportes y de ingresos con aportes. Entonces buscamos la lista de aportes y la registramos también en gastos e ingresos. En gasto y en ingreso. En gasto y en ingreso. Ingreso y gasto. Vamos a dar aquí una anotación diciendo que esto puede ser, no es obligatorio. O sea, es decir, yo puedo registrar un gasto y no necesariamente tiene que ser un ingreso. Entonces voy a colocar aquí, puede ser nulo. Puede ser nulo. Lo mismo con ingreso. No necesariamente el ingreso puede que tenga gasto, puede que tenga aportes. Pero en este caso, un ingreso sí debe tener el miembro al que pertenece y la fuente a la que pertenece. No puede ser nulo. Listo. Yo creo que con esto hemos finalizado el diagrama de clases. Aquí está. Va a ser muy importante el diagrama de clases porque de aquí vamos a saber todo. De aquí vamos a hacer la lógica de negocio, de aquí vamos a hacer la base de datos, de aquí vamos a hacer la interfaz, los formularios vienen de aquí, de las propiedades de las clases, y de las relaciones vienen las cosas que hacemos para que los formularios puedan seleccionar o tomar datos de otras partes. Listo, paramos aquí.